Resistencia Podcast. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Manuel, hola Lady, Coy, Azul, Julie, bienvenidos a todos y he enviado micrófono a todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos. Hola Manuel, muchísimo gusto de tenerte esta noche con nosotros. Coy, gracias por acompañarnos. Cristian, Saslaya, gracias Saslaya porque es posible esta noche por la invitación especial de Azul, Saslaya Nicaragua, Nick, que nos hizo el gran favor como miembro de esta gran familia de Somos Resistencia de invitar a Manuel personalmente. Ella hizo el contacto, ella habló todo, ella planeó el día y de eso se trata, de que somos una comunidad, que somos una familia y que traemos personas importantes para la lucha. Buenas noches, Manuel. Te presento a Coy, que es mi co-host. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, señor Orozco, mucho gusto. Soy una mujer que salió de Nicaragua hace 40 años, que está en esta lucha desde el 2018, donde he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo. Y que el hecho de que yo no haya estado en Nicaragua 40 años no me quita el poder yo seguir la lucha en contra de Daniel Ortega. Es más, cuando yo vine a este país estaba muy pequeña, mi papá se reunía con un grupo de gente que apoyaban una causa y yo siento que desde que los 18 años estoy en contra de Ortega. Y casualmente el otro día hablaba con mi padre y me dice, hija, ¿quién te iba a decir que después de tantos años ibas a seguir peleando contra Ortega? Pero bueno, en esto estamos y esperamos que esta vez sí se vaya de verdad y no vuelva nunca. Hola Manuel, buenas noches. Buenas noches. Estamos en esta comunidad de Somos la Resistencia en familia, con un grupo de personas que invitamos a estar como en una sala y platicar. Espero que todos tengan muchas preguntas para vos y muchos comentarios y que sea una sala abierta con todo el respeto, con toda la apertura que podemos tener. Yo sé que Manuel es una enciclopedia, ¿verdad? De cifras. By the way, no pude download el file que me enviaste. Ya estaba apurada por empezar. Buenas noches. Soy Destelí, su anfitriona de Somos la Resistencia. Estoy con Coy, que es nuestra co-host. Hola, Coy. Gracias por acompañarnos y escucharnos por diferido en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, TikTok y gracias por seguirnos. Ya Coy se introdujo con Manuel, muchas gracias. Esta noche es un gusto tener al doctor Manuel Orozco de American Dialogue Leadership for the Americas, PhD en Ciencias Políticas, MA en Administration, estudios de Latinoamérica, BA en Relaciones Internacionales. Nació en Masaya, Nicaragua. Acusado de golpista, es parte de los 94 que les despojaron su ciudadanía. Cuando nos visitó doña Violeta Granera, descubrimos que él había sido vecino de ella cuando llegaba a Managua o a Masaya, no estoy segura, pero quería recibirlo. Manuel estuvo con nosotros en marzo 7 del 2022, creo, y en otra ocasión que nos visitó. Le hice muchas notas, una gran fuente de información. Y nuevamente quiero agradecer a Saslaya Nick por hacer este contacto posible. Recuerdo a Flash Nika cuando nos consiguió al doctor Ryan Burr, pero no pudimos tenerlo. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Te presento la sala. Se van a ir uniendo poco a poco. Muchas gracias, mucho gusto. A la orden. Está bien. Bueno, como te platicaba, quería hacerte la primera pregunta
que no es pregunta, sino que quisiera preguntarte y decirte que qué quisiera Manuel Orozco que esta sala supiéramos primero por nuestro bienestar y por información. Así quisiera comenzar. Bueno, esa pregunta está difícil. Yo creo que lo que vos crees que sea primordial. no sé, ustedes manden. ¿Qué es lo que No, esta pregunta la pensé y yo dije, nadie le pregunta a él qué es lo que él nos quiere decir, qué es lo que viene de su conocimiento, de su experiencia, de su corazón. Esta noche mi primera pregunta es, ¿qué te gustaría a vos que nosotros supiéramos con anterioridad antes de hacerte otras preguntas más directas? Yo creo que a mí, si me la ponen así, pues para mí lo más importante que yo espero de una audiencia es que tratemos de entender un poco mejor la magnitud del sistema dictatorial que existe en Nicaragua y prepararse para anticipar las movidas que ellos están realizando en vez de quejarse después de lo que ocurre. Creo que esa anticipación realmente te permite no solamente estar preparado para aguantar los golpes, pero también estar preparado para contragolpear. Y fundamentalmente yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos como un movimiento de resistencia frente a la dictadura, cómo anticipar el siguiente movimiento que esta gente va a tener para prevenir que ellos lo hagan. Y de esa manera, pues aumentar los costos de la represión y aumentar el riesgo de seguir reprimiendo de parte de esta dictadura. Pues si alguien tiene alguna pregunta por adelantada, yo tengo un par de amigos de la sala. Una amiga que está en Nicaragua me pidió no dijera su nombre, pero voy a contar las dos preguntas que he recolectado. Primero, recomendaciones para los nicaragüenses que estamos dentro del país y resistimos a abandonarlos. Es conveniente vender pronto las propiedades, el efectivo guardarlo como en los 80, en los colchones, guardar el dinero en efectivo o proyecciones para ese sentido. Y Chiquitina, que no me pidió que omitiera su nombre, pregunta o te pide que si puedes repetir lo que se necesita para sacar de la dictadura. Yo sé, esa es una pregunta tan amplia. Y ya te doy la palabra, Cielo, ya. Bueno, yo creo que, a ver, sobre la primera pregunta, realmente son momentos completamente diferentes en términos de los tiempos en que se va cortando la hoja de vida de esta dictadura, por un lado, y por otro lado, por la forma en cómo opera la economía en esta época global. Guardar la plata no es realmente una alternativa como era en los años 80, pero realmente si uno quiere ser estratégico y matar dos pájaros de un tiro, resistiendo a la dictadura y al mismo tiempo protegiendo sus inversiones, es reduciendo la inversión y aumentando el ahorro que uno tiene. Creo que en términos de ya más concretos de venta de propiedad, etcétera, pues yo no lo veo realmente una cuestión viable porque los precios de la propiedad en Nicaragua están bajando, no están subiendo, y tus socios o tus clientes fundamentalmente en estos próximos 2 años van a venir del sector de los empresarios y los negociantes cercanos al régimen, porque es uno de los espacios económicos en los que se han concentrado para hacer plata.
aprovechando el mercado de bienes y raíces con la cantidad de gente que ha emigrado. Entonces se han metido a ese negocio comprando a bajos precios y especulando en un mercado en el cual creen que va a haber una demanda. Entonces, desde mi perspectiva económica, creo que el momento de hacer ese tipo de inversión realmente no paga. Y creo que lo mejor es mantener su dinero, sí, en el sistema financiero, en un banco internacional, que si llegase a ser confiscado, cosa que por lo menos no está en la hoja de ruta en los próximos 2 años de la dictadura, pues no haría daño. Sobre la segunda pregunta, pues es una pregunta muy amplia. Creo que hay 3 ejes de resistencia política y cívica nicaragüense. Está el eje internacional de cómo el movimiento cívico-democrático nicaragüense tiene que aumentar su preparación y su estrategia de movilización internacional para aumentar la presión contra la dictadura. Está también la resistencia cívica al interior de Nicaragua con base en la autoridad moral que tienen los nicaragüenses, que es lo que más odia a este régimen. Paradójicamente, esta gente lo que no le gusta es saber que no los quieren, y por eso reprimen, y por eso persiguen, y por eso confiscan y encarcelan a la gente. Y esa autoridad moral pues se manifiesta fundamentalmente en términos de cómo el nicaragüense defiende su dignidad y expresa su indignación frente a los abusos de la dictadura. Y esa es una resistencia que realmente, en la medida en que uno la trata de visibilizar de la forma más tácticamente posible, más fuerte es el golpe a esta gente. Y pues podemos hablar un poco más de eso más adelante. Pero el tercer eje de resistencia, que a veces uno lo moraliza demasiado sin hacer realmente el cálculo racional necesario, es trabajar con la disidencia al interior del régimen. Hay una disidencia que también está resistiendo la dictadura, pero que por miedo a que los maten no hablan. Muchos de esos disidentes sí son gente que se han beneficiado históricamente del sistema. Otros pues han estado al margen de los beneficios de la corrupción, pero que han sido partícipes de los favores políticos que el sistema les ha permitido. Pero son piezas claves para una transición política. Y son piezas importantes, aunque moralmente son difíciles de manejar, pero la realidad es que toda transición política ocurre con interlocutores que están dentro y fuera del sistema político. Entonces, esas son las 3 ejes de resistencia política que son necesarios para implementar. Y obviamente dentro de eso, pues el liderazgo cívico democrático nicaragüense juega un rol en esos 3 ejes. No es que es un cuarto eje, sino que es el movimiento realmente que dirige la estrategia y la táctica de resistencia necesaria para esto. Y pues tiene diferentes facetas, y obviamente hay muchos demonios y mucha crítica en este momento de ese tipo de demonio, de movimiento opositor que hay, pero es lo que hay. Y a veces lo critican y lo moralizan demasiado. Estoy hablando fundamentalmente de Monteverde, pero existe, a pesar de todas las grandes dificultades y retos que existen y que son inherentes de la cultura política atomizante y autodestructiva que tienen los nicaragüenses, y a pesar pues de la represión que existe no solamente en Nicaragua, pero contra las familias de los líderes cívicos que están a cargo. Entonces, realmente hay que pensar un poco más la contribución que ellos están haciendo, aún y a pesar de todo lo que uno ve de los fallos que están cometiendo. Pero al fin y al cabo,
lo importante es tener presente dos cosas, que hay 3 ejes de resistencia y que la meta, desde mi perspectiva, realmente no es sacar a la dictadura, esa es una consecuencia de algo más. La meta es devolverle el autoestima al nicaragüense que no está solo y que su dignidad no puede ser más pisoteada. Y ese trabajo es lo que te lleva como consecuencia sacar a la dictadura. Gracias. Bueno, gracias a Chiquitina que nos envió esa pregunta. Yo creo que sí había escuchado de vos hablar de los 3 ejes. Los voy a itemize después de que hablemos nosotros acá. Adelante, Cielo, que si quería hacer alguna pregunta o comentario. Sí. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la sala. Súper lujo el invitado. Permítanme que tenga la confianza de referirme así. Yo tengo el gusto de conocer a Manuel Orozco y una de las cosas que yo quiero resaltar, porque hablar del currículum de Manuel Orozco pues no terminaríamos hoy, pero una de las cosas que yo quiero resaltar, y no sé si eso tiene que ver con un tema personal de información y documentación. Yo siempre he mencionado que a mí me ocultaron la historia de mi país. Me la ocultó mi familia, me lo ocultó el gobierno. Y yo pues viví en una burbuja dentro de Nicaragua. Hasta que salí a Estados Unidos, pues entendí muchos datos escondidos de la historia de Nicaragua. Y yo siempre alento a que se documente, se escriban y se tengan datos tangibles de referencia. Y yo soy fan, creo que una fan objetiva de los estudios, de los análisis y del trabajo de documentación y de organización en algún nivel que Manuel Orozco siempre está liderando, aportando. Hay muchas personalidades que están aportando también mucho y lo que ves es como el 10% de todo eso. Entonces, quiero rescatar la trascendencia de su estudio, su experiencia en análisis sobre la diáspora y el comportamiento de la diáspora y es una joya a valorar todo ese producto. También yo quería hacerle una pregunta y voy a pedir que no me linchen. Pero quería saber, porque en un sentimiento colectivo de desesperación y de no dejar que la lucha se muera, de buscar cómo cada quien se está ocupando de sus vidas colectivas o personales. Al final el punto de las remesas es un tema que ya se olvidó, no se ha considerado traer al debate. Personalmente, yo no tendría valor de sacrificar a mi familia, pero un ejercicio medible pudiera ser hacer una prueba con algunas fechas o con algún periodo para medir o para revisar el impacto, aunque no se vuelva a repetir, pero por ejemplo decirle a la dictadura, aquí tenemos, esto es lo que te podemos suspender. Una vez, la primera semana de abril, qué sé yo, la segunda semana de abril, aunque sea algo que no se vuelva a repetir más, porque hay de por medio muchas cosas, pero como que ese debate ya está olvidado y no se ha traído a colación y todo eso. Entonces, esa es la pregunta y bienvenido. Voy a estar súper atenta con mi tacita de café, escuchando cada aporte de Manuel Orozco en este espacio. Gracias, Cielo.
Manuel. Pues no, muchas gracias. Yo creo que la historia personal siempre incide sobre las cosas que uno hace. Personalmente, pues yo vengo de una familia sin nombre y apellido de los tradicionales, una maestra de escuela y un contador público, y fui la primera persona con una educación universitaria en mi familia. Y creo que fui el primer nicaragüense con un doctorado en ciencias políticas en 1998. Um, y bueno, pues uno hace lo que puede. De alguna manera, uno pudo haberse olvidado del país, pero ciertas circunstancias te retraen de vuelta. Um, sobre, y sí, lo fascinante es que, pues, uno ha sido el trabajo de uno y no los privilegios de clase, diría la izquierda, los que lo llevan a uno a influir los procesos de tomas de decisiones en países como Estados Unidos y en otros. He trabajado en más de 120 países en todo el mundo y he tenido el privilegio de reunirme con presidentes de muchos países, y pues es realmente el recordatorio más importante es que uno es mortal y que hay que ser humilde en sus contribuciones y no esperar que te hagan caso ni que te obedezcan. Y pues entrando a ese tema de las remesas, creo que el punto de partida es cuál es el objetivo que se quiere tener con base en las remesas para afectar la entrada de ingreso tributario al ingreso. Y segundo, cuáles son los métodos que se pueden utilizar. Y tercero, cuál es el riesgo que esos métodos no se puedan utilizar para lograr ese objetivo. Realmente en este momento el nivel de expulsión que ha generado esta dictadura es de una magnitud exageradamente alta. Ya lo he mencionado, son cerca de 800,000 nicaragüenses los que han salido. En este momento hay una diáspora nicaragüense en todo el mundo, esparcida en varias partes, fundamentalmente en Estados Unidos, Costa Rica, España y otros países, pero estamos hablando de más de 1.3 millones de nicaragüenses residiendo en el exterior. Más del 20% de la población ya vive fuera del país y alrededor de 1 millón de personas en Nicaragua están recibiendo remesas en un país de 1.6 millones de hogares. Es decir, prácticamente más de la mitad de los nicaragüenses, de los hogares nicaragüenses, están recibiendo una entrega de remesa. Y esta remesa les está resolviendo lo que la dictadura no quiere que les resuelvan, que es salir de la pobreza. El objetivo de Ortega realmente es mantener un estado de pobreza permanente en el país. Él lo ha expresado de esa manera. Él ha diseñado el modelo económico con base en una estructura fundamentalmente apoyada en la agricultura, la economía de los frijoles y sin inversión del capital humano. Entonces las remesas vienen a resolver lo que la dictadura no quiere. Y una de las consecuencias es que el 20% del ingreso tributario de Nicaragua, que anda por ahí de los 3,000 millones, son remesas, es decir, es el pago de impuestos sobre el valor agregado, el pago de ventas, de impuestos sobre ventas que uno genera, que pues de los 4.500 millones de dólares que entraron a Nicaragua, son 700 millones de dólares que la dictadura recibe como producto de eso. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Bueno, fijarse una meta, reducir por lo menos en un 10% esos 700 millones, es decir, que por lo menos se deje de percibir la dictadura 70 millones de dólares. Si lo ponemos de esa manera, es casi cortarle la mitad del presupuesto que recibe la policía. ¿Cómo haces eso? Esos son los métodos. Bueno, el método fundamentalmente es fomentando una campaña de educación financiera a los nicaragüenses que envían y a los que reciben para que fomenten el ahorro de la familia.
entre más ahorras, menos estás gastando. Entre menos estás gastando, menos ingresos está recibiendo la dictadura. Entonces, esa es una estrategia muy importante, pero te lleva al tercer punto, el riesgo de hacer eso. Y el riesgo realmente de lograr, de la probabilidad de que vos podés hacer que la diáspora y sus hogares que reciben remesas no reduzcan el gasto, es muy baja. Lamentablemente, por una razón obvia, y es que uno siente una obligación moral y familiar de enviar lo más que pueda a su familia para que ellos estén bien. Entonces, ¿cómo tratas de crear un incentivo a esa familia para que no sienta que el que les pida que gasten menos no significa que sea un sacrificio, sino una inversión en el largo plazo para el bienestar de la familia? Ese es un trabajo realmente que se tiene que basar en una preparación bastante sofisticada de asesoría financiera que incluye señalizaciones conductuales que normativicen realmente la conducta económica de los hogares. Y esto se puede hacer, pero requiere de un trabajo sistemático, de una campaña nacional bastante fuerte, una campaña en Estados Unidos, por ejemplo, a los 700,000 nicaragüenses que están enviando remesas, con un poco de información, de conocimiento, que sepan cómo es que realmente ese dólar, aunque ellos no quieran, está beneficiando a la dictadura, y cómo un pequeño ahorro realmente tiene un poder de negociación indirecto sobre este régimen. Y poco a poco se puede ir trabajando ya con la base más organizada de este trabajo. Y es que una de las debilidades más grandes de estas campañas es justamente el hecho que los nicaragüenses no están organizados en grupos, en organizaciones de diáspora, porque ellos están lidiando con dos realidades muy grandes. Una, hacer vida en este país. Y es muy difícil concentrarte en más de una cosa cuando realmente necesitas tener un trabajo para comer. Dos, olvidarte del trauma del país del que saliste, porque la vida en Nicaragua no es una vida fácil, es una vida llena del temor de que te puedan agarrar, del temor que te puedan encarcelar, del chantaje político y emocional con el que vivís todo el tiempo, de que si querés estar aquí tenés que aceptar lo que el régimen te dice o quedarte callado. Y si no, pues botás con tus pies y te vas. Entonces, esas dos realidades de hacer vida en el país y de lidiar con el trauma de haber pasado por eso, realmente te consume un montón tu inteligencia emocional. Y el tercer elemento realmente no es de subestimar, y es que yo tengo una obligación de ayudar a mis padres. Yo personalmente le envié remesas a mi mamá, pues a los pocos años de haber salido de Nicaragua. A mí me mandaron a matar en el 83 y mi mamá los primeros 3 años se sacrificaba, vendía cosas, se venía a Costa Rica y me traía cosas para vender, babosadas, pero algo hacía ella, y después el favor lo retorné yo. Y aunque ella estaba mejor, yo seguí enviando dinero a mi madre prácticamente hasta hace 5 años. Mi madre murió el año pasado, y yo le dije, pues como una cuestión de principio, ya no puedo ayudarla, venda la casa, nosotros le ayudamos, pues prácticamente fui yo, y vendió la casa y de eso vivió, pero realmente esa obligación que todos tenemos la sentimos tan adentro que no es fácil salir de eso. Entonces necesitas de un apoyo profesional para motivar a la gente que cambien esa conducta, que la modifiquen, y que esa modificación no significa que estás haciéndole daño a tu familia y que no lo estás haciendo mal. Significa más bien que les estás haciendo un bien. Invirtamos. Por ejemplo, hay muchas cosas pues de esto que hablar. Nosotros tenemos proyectos en el diálogo en varias partes del mundo, proyectos de educación financiera a receptores de remesa, y motivamos a la gente que ahorre.
a la gente que recibe remesas, y son millones de dólares que logramos captar en ahorro de la gente. En Guatemala tenemos un proyecto que llevamos 6 meses hasta ahora, un proyecto que ya hemos trabajado con 1 millón de personas, de guatemaltecos desde el 2006. Pero el año pasado nada más trabajamos con 10,000 personas, formalizamos el ahorro de 2,000 de ellos, un equivalente de 3 millones de dólares en ahorro, ahorritos de $500, pero es plata que te construye activos y que te permite en el largo plazo tener la suficiente riqueza para invertir en una nueva casa, en una mejora de tu vivienda, etc. Y ese es el mensaje que le tienes que dar a la gente en Nicaragua, que esta dictadura no es para siempre y que entre más ahorres hoy, el rendimiento de tu ahorro va a tener un crecimiento muy importante para cuando querrás capitalizar esa plata en una inversión a 3 años, porque más de 3 años esta gente no va a tener. Coy. Sí, ok, vamos a hacer 3 preguntas más y va a ser Arnold, luego sigue Julie y el último Mabel, contesta el señor Orozco y después vamos a otra ronda si se puede. Gracias. Arnold. Buenas noches, gracias por el espacio. Yo quería opinar este tema de la remesa. Es muy interesante a nivel económico reducir el impacto que la dictadura sandinista podría recibir en base a la remesa. Pero fíjense que también hay una necesidad imperante en el país. No hay inyección de capital para la empresa privada. Hay riesgo país enorme. Y otra que es soberanamente abismal, y es que hay una indolencia del pueblo. Fíjense que del mismo estadio donde mandaron a disparar en la Marcha de las Madres, estaba lleno por el cantante Luis Miguel. Es una barbaridad, precios escandalosos, de 50 hasta $300, y muchos financiados por los que están exiliados o trabajando, se fueron huyendo a los Estados Unidos. La indolencia es tanta que los jóvenes en el país creen que la presión ha sido, o el estrés es muy fuerte, y necesitan ir a distraerse a un local como este, cerveza. La juventud quiere disfrutar su vida, y como mira que las ofertas de oposición política han sido funcionales para la dictadura, es un desplome total que no hay en quien confiar. Ustedes pueden notar de que me quedo corto si hay 30 o 40 organizaciones, grupos o lo que sea, que todos ellos están recibiendo fuentes de algún organismo demócrata para que vuelva la democracia aquí o por allá. Hay algunos que han tenido buena leche o contacto y tienen buenos ingresos, han logrado agarrar en la estratosfera o en la escala norteamericana un buen ingreso, y ahora hablan con voz propia porque ahora sí tienen dinero, pues, ¿verdad? Ejemplo puede ser el Chino Enoch, ahora anda de traje y corbata, ahora todos son elegantes. Entonces esa indolencia del pueblo y la falta de transparencia de la oposición funcional que conocemos, ya he sabido todos los vaivenes que se esconden unos y otros. Sale uno diciendo que va a hablar lo que no sabe nadie, luego lo callan en silencio y no se sabe nada. No tenemos a la vista ninguna opción posible de que podamos ni pensar en elecciones, similar a lo que está pasando con Corina Collado y Maduro, que dice que va a estar las buenas o las malas. Entonces, esta es la remesa, para terminar. Fíjense que es una actitud muy abismal que la dictadura ha aprovechado. No sé si a ustedes les llegan las noticias, pero ya no aparecen $40 millones
yendo de aquí arriba, ya no aparecen 20 millones en San Juan del Sur que cayeron del helicóptero, un camión, una lancha, ya no están apareciendo esa millonada, que es la parte que la droga le pasa al gobierno. Pues hábilmente la dictadura tiene testaferros en los Estados Unidos a cantidad, con tantos paroles, y están usando esos mismos medios para que las remesas tengan un nivel nunca antes visto, como ha subido. Entonces, ahora las remesas mantienen el país, hay dictadura para rato, la economía la siente que ellos están muy sólida, el riesgo del país está muy alto y más la indolencia. Entonces creo yo que el disminuir la reserva lo podrán hacer tal vez los que tienen buenos ingresos de reserva, pero aquí hay una gente en Nicaragua de muchas necesidades, pero también indolente, que le exigen al de Estados Unidos, que gana muy poco, mándame 300, que es muy, mándame 500, que es muy poco, y lo usan para comprar bienes suntuarios, etcétera. Es muy difícil, no es por ahí la solución, y las vendetas políticas que todavía existen nos tienen decepcionados, que no hay, solamente hay que esperar que Dios mande su respuesta, porque al nivel de esta que estamos está muy difícil. Muchas gracias por el tiempo. Por tu comentario. Sí, y luego Mabel, hacemos un poquito las preguntas rapidito. Ok, gracias. Ya me toca mi espacio. Sí, Julie Glencora. Sí, buenas noches a toda la sala. Buenas noches, doctor Orozco, por su participación acá y contestar nuestras preguntas. Tengo una sola pregunta y se desprenden dos preguntas de esa, si acaso es positiva. Si ha escuchado usted sobre un paquete de ayuda de la ONU hacia el gobierno de Nicaragua del año 2024 al 2028. Y si ese paquete de ayuda se va a dar, ¿cuál es su opinión sobre ese paquete de ayuda? Y la tercera, digamos, pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros en la diáspora? ¿Qué hacer para tratar de frenar esos paquetes de ayuda porque convierten en más poderoso al gobierno Ortega, porque ya sabemos que esas ayudas no van a llegar al pueblo? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julie. Ahora vamos con Mabel. Buenas noches. Quiero confirmar si me escuchan bien. Te escuchamos, Mabel. Saludos, Somos Resistencia. Gracias por la oportunidad. Saludos a Manuel. Antes que todo, Manuel, mucho gusto. La intención nunca va a ser el ataque. Es más, aunque a veces se malinterprete, siempre voy a respetar y admirar a cualquier nicaragüense que de cualquier lugar se haga sentir y evidencie una lucha concreta contra el régimen. Dicho eso, tengo dos preguntas que hacerte. Pueden ser tres, pero vamos a ver si lo sintetizamos. La primera es, las organizaciones no gubernamentales que están apoyando a estos grupos de nicaragüenses en franca, digamos, rebeldía, ¿no?, contra un sistema que está jodiendo nuestro país. ¿Cuál es la alternativa que ellos ven? O sea, más allá de los presupuestos, de las opciones que se plantean. Yo escucho países en Europa y los mismos Estados Unidos enfocándose en una salida negociada. Pero los organismos no gubernamentales, ¿qué piensan? Donde vos te relacionás. Lo segundo es, en las redes sociales se ha criticado frontalmente y algunas veces de manera despiadada a las personas o los grupos que están siendo de una u otra forma financiados por organizaciones ya de vieja data, ¿no? Yo sé que es un tema un tanto hostil porque nada es gratis. Un pasaje de avión no es gratis, una sentada con un congresista no es gratis, un lobby en Europa no es gratis y definitivamente alguien tiene que pagarlo de una u otra forma. El problema son los compromisos que se generan cuando las fuentes de financiamiento están enfocadas, digamos, aspectos muy puntuales o en temas sociales. Y el tercero es una duda que también se planteó a nivel de redes sociales. Yo no sé si todavía existe Nicaragua Freedom, de la cual creo que vos formás parte.
Ahora el toca al señor Orozco. Perdimos a Mabel. Parece, ¿verdad? Sí. Escuchen. No, Mabel. Ahora sí. Ok, termino rápido porque parece que tengo problemas de señal. La última es que si en Nicaragua Freedom, por ejemplo, aparece una persona que ha sido muy frontal con la ONG que se llama Dora Argüello. Esa era mi última consulta, si Dora todavía forma parte de Nicaragua Freedom. Saludos, Manuel. Buenas noches. Una pregunta a Mabel. Mabel, ¿era su nombre? ¿Cuáles son, ¿cuáles son desde su perspectiva las diferentes alternativas de salida? Porque habla de salida negociada. ¿Qué más hay? Las propuestas que se han puesto sobre la mesa en análisis muy simples, en discusiones muy simples en redes, básicamente, hablan de confrontación armada, hablan de un proceso de sublevación de la población que termina en un conflicto de ese nivel. Se habla de una negociación en otra forma la metodología, cumpliendo las normativas internacionales de fiscalización. Es decir, ponen cosas sobre la mesa, pero yo lo que escucho en algunos países y organizaciones es enfocar a una salida en un proceso electoral, pues. Entonces, desde tu perspectiva, con tu experiencia y tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que ustedes ven como una alternativa, ¿no? para destrabar Nicaragua? Porque tampoco es que el hombre un día va a amanecer y va a decir, me voy. Eso es muy poco probable. Incluso si la muerte le llegara, nos enfrentamos contra todo un aparato de pirañas que van a querer sostener el poder, ¿no? La gente cree que muriéndose Daniel se muere el problema, y no. Yo creo que el problema va más allá de ese individuo, pues. Pero bueno, te dejo el chance. Un abrazo, buenas noches. ¿Ya? Yo creo que sí. Ok, bueno, yo tal vez empiezo por esta última pregunta porque es la más fresca. Y vamos de abajo para arriba porque de alguna manera están conectadas. Definitivamente, es decir, cuando vos tenés en un proceso político frente a un sistema totalitario tan extremista como el que tenés, tus opciones de cambio político realmente son muy limitadas. Y académicamente vos podés considerar la opción armada o la negociación, pero para llegar a la negociación o a la opción armada tenés que medir tu capacidad del peso de cambio del balance de poder y empezás por ahí. ¿Cómo cambias el balance de poder de manera tal que te permita llegar por lo menos a un nivel de paridad contra la dictadura? En este momento, la dictadura tiene el 70% del balance de poder con una población completamente subyugada y una resistencia cívica que ni siquiera te permite considerarla de oposición. Y la razón por la que no puedes considerar de oposición es porque la realidad es que en Nicaragua no hay un sistema de partidos políticos multipartidista, hay un partido único. Y el ejemplo, es decir, los ejemplos están ahí, las elecciones del 2021 y ahorita las elecciones de la costa del Caribe. Básicamente el único partido compitiendo es el Frente Sandinista y es todo por la imagen del espectáculo, de crear la imagen de normalidad. Entonces, ¿cómo cambias el balance de poder de manera que vos tengas un mejor posicionamiento frente a la dictadura? Si la opción armada te permite eso, alguien podría considerar que esa es una buena salida, pero realmente en este momento la opción armada no es una alternativa por una serie de consideraciones. Una es que los principales aliados que están a favor del cambio democrático en Nicaragua no creen en eso. Dos, es que los grupos cívicos tampoco creen en eso. Y tres, que con base en el diagnóstico de una confrontación militar con esta dictadura, estás hablando de un conflicto prolongado a más del tiempo de lo que uno puede calcular que esta gente se va a salir del gobierno.
Entonces, queda realmente con que de lo que se trata es de aumentar los costos de la represión, de manera que vayas debilitando la estructura represiva. Entonces, esa es realmente la respuesta más práctica. Personalmente, yo no formo parte del Nicaragua Freedom Coalition. Fui parte fundadora en un momento porque era importante tener una figura precisamente de crear organizaciones de la diáspora que te permitieran visibilizar. Pero una vez que se crea, pues mi rol realmente vuelve a ser el trabajo de analista independiente. Y eso es lo que he hecho. Dora Argüello yo creo que no forma parte de la organización hasta donde yo sé. Sobre la pregunta del paquete de ayuda de la ONU realmente no es una entidad financiera. No dona ni presta dinero. Dentro del sistema de Naciones Unidas existe dos entidades que tienen fondos de financiamiento, fundamentalmente. Una es el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el otro es lo que se llama UNOPS, el Programa de Operaciones de Naciones Unidas. UNOPS lo que hace es administrar fondos de terceros, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, como la cooperación alemana, la cooperación británica, en muchos casos, especialmente países europeos que por efectos de transparencia y rendimiento de cuentas se aprovechan de la presencia del UNOPS para trabajar en países difíciles. Hasta donde yo sé, no. UNOPS no está recibiendo fondos, pero sí existe el rumor que un desembolso que formaba parte de un préstamo que estaba adjudicado dentro del contexto del que se llama el Fondo Verde, un fondo de biodiversidad para la costa del Caribe de Nicaragua para reducir, para proteger el medio ambiente y los derechos indígenas, había sido congelado y fue reanudado. Puede que se vaya a llegar al UNOPS justo para garantizar precisamente que no caiga en manos del régimen. No sé en qué estado está, puedo averiguar, pero el tema realmente más importante es qué hacer para frenar el financiamiento externo. Nicaragua se ha venido financiando fundamentalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica. El 70% del financiamiento externo viene del BESIA. El año pasado no fue tanto dinero y en parte por las remesas. Y eso le ha permitido mantener algún nivel de desahogo. Sin embargo, la forma de cómo trabajar esto es justo usando los términos que el Fondo Monetario Internacional utiliza de captura de Estado, de ilustrar cómo en Nicaragua es el caso más emblemático de una situación de captura de Estado. Es decir, una situación en donde un clan familiar se apodera del aparato estatal para beneficio del clan familiar, en este caso Ortega Murillo, y del círculo de poder que oscila alrededor de ellos. La evidencia existe, el Fondo Monetario conoce de eso, y de lo que se trata es montar los datos, la evidencia, la documentación necesaria para mostrar cómo, por ejemplo, los contratos por obras públicas se ejecutan a través de asignaciones de contrataciones a empresas constructoras que son afines al régimen. Esa ausencia de transparencia es el tipo de información que uno como grupo cívico necesita mostrarle a la comunidad internacional, que aumenten su auditoría de implementación de proyectos, que aumenten su escrutinio de cumplimiento con las cláusulas contractuales de los acuerdos de prestatarios en los que se embarcan, porque las cláusulas contractuales de estos préstamos son muy importantes.
tienen contratos en donde dice que un país se compromete a proteger los derechos humanos, a proteger los derechos de los pueblos indígenas, a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos de igualdad de hombre y mujer. Bueno, el régimen no está haciendo nada de eso, pero realmente hemos carecido de la preparación para montar el caso de una forma contundente a la comunidad internacional. Ahora, no ha sido tan fracasado porque ha sido justo el esfuerzo de nosotros el que logró sacar a Dante Mossi del BESIE. Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando uno se prepara y presiona. Así que esa es una de las recomendaciones al respecto. Y sobre el primer comentario, mire, yo lo que oigo es una expresión de frustración sobre la vida en una dictadura. Yo tengo 30 años de trabajar en el tema de remesas y la historia que me cuenta la gente de que me piden, que uno pide $300 porque tengo que comprarme algo, esa anécdota la he escuchado en todo el mundo. La realidad es que el que recibe remesas sabe administrar mejor su ahorro que el que no la recibe. Y con todo respeto me puede decir lo que quiera, misa y todo lo demás, pero está equivocado. La gente que recibe remesas sí sabe apreciar el dinero que le envía el familiar. Siente la distancia del familiar que no está ahí en su casa. No es fácil irse de su país. También creo que esa indolencia a la que se refiere existe, sí, existe. Existe como existe en todos lados. A todo mundo le gusta gastar la plata y viene Luis Miguel, pues me la voy a ir a gastar. Así como decía un chico recientemente, de ahí vinieron el equipo de Nicaragua de béisbol a Miami y ahí fueron todos los nicas a ver el partido. Y esos mismos están criticando a los que fueron a ver a Luis Miguel. De ahí. Hay que ser serio en esto. Yo creo que esa indolencia se tiene que medir con mayor, justo este tipo de educación financiera que incluye básicamente una señalización de las normas de conducta que hay que tener sobre cómo administrar el dinero, cómo gastarlo y también cómo pensar en que el dinero tiene un componente político ante esta realidad. Y de nuevo, perdón, pero esto no es culpa de la oposición y no es culpa de las remesas, es culpa de la dictadura. Esta es una dictadura totalitaria, en donde prácticamente no existe ningún tipo de forma plural de manifestación. En la calle, hasta dentro de la casa, tenés miedo de hablar al lado porque el vecino te puede oír y no sabe qué va a decir de vos. Entonces, yo entiendo su frustración, pero empecemos por el hecho de que con quién estamos lidiando. Ok, entonces, Manuel, muchas gracias. Coy y Antonio. Sí, yo voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Estelí? No, adelante, amiga, vos y Antonio, y después continúo yo. Ok, Manuel, usted está hablando de un programa internacional, según escucho y según entiendo, para preparar a gente o dar conocimientos a gente de cómo manejar mejor sus remesas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, la diáspora nicaragüense, hacer algo similar para comenzar a dejarles saber esa información a los nicaragüenses que están dentro y afuera de Nicaragua? Gracias. Antonio, ¿usted sigue? Una pregunta rapidita, por favor. Gracias. Antonio. Buenas noches a todos. Un saludo. Escuchando a Manuel, he escuchado en muchas ocasiones, muy serio, pues, sus comentarios. Algo se decía, qué es lo que uno mira para salir de la dictadura, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, porque todo lo que podamos hablar
el meollo del asunto está cómo salimos de esta gente, ¿verdad? Pero con elecciones ya sabemos qué es lo que va a pasar. El gran problema que nosotros tenemos en la oposición es de que no tenemos un cuadro o unos cuadros realmente creíbles, ¿no? ¿Por qué? Porque los han estigmatizado, se han estigmatizado muchos políticos de vieja data están participando. No se les puede decir que no, porque cada quien tiene derecho a hacer. Pero el problema es cómo, Manuel, organizar una oposición, que esa es la pregunta. Ahora, la pregunta es esta, que esta es la que yo quiero que me la conteste. Ok, un ejemplo, pues, se llega a organizar una oposición, ¿cuál es el siguiente paso? Se va a ir la oposición a las fronteras de Costa Rica, a las fronteras de Honduras. ¿Qué va a hacer una oposición organizada? Pues esa es la pregunta mía. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que se organice una oposición? Gracias, Manuel. Mira, yo creo que vos organizás una oposición cuando sabes que hay una perspectiva electoral de por medio. Y por eso yo digo, en este momento no es posible hablar de eso. En este momento de lo que se trata es de aumentar la vulnerabilidad del régimen. Y eso se logra por lo menos con 3 o 4 pasos. Uno es reducir el poder económico de la dictadura. Eso lo haces reduciendo los préstamos internacionales, haciendo este tipo de presión internacional sobre los organismos financieros. 2 es aumentando la presión hacia las sanciones al régimen, especialmente a individuos que están involucrados en corrupción, pero también en violación de derechos humanos. Y aumentando la presión para la penalización de Nicaragua bajo del CAFTA. Esos son 3 instrumentos de presión económica muy importantes. Seguir presionando a la comunidad internacional para que denuncie a la dictadura también, para que lo sancionen por permitir que Nicaragua sea un puente migratorio. Es realmente desde la perspectiva de lo que es la diáspora organizada, el movimiento cívico en general, es algo que ha sido muy poco utilizado y realmente hace falta hacerlo más. Entonces, si vos me preguntas, ¿para qué una organización? La organización tiene que ser para esto, no para una oposición organizada a un proceso electoral, sino organizar para prepararse, para anticipar los pasos del régimen y golpearlo. Y eso se golpea con sanciones, con penalidades, con restricción de financiamiento externo. Además, también se hace con un cambio en la conducta en el envío de dinero, porque todo cuenta. Y también se hace con la desmoralización de la dictadura. Y ahí es donde se utiliza la autoridad moral de la gente de la calle, la crítica pública al régimen con acusaciones de lo caro que es el costo de la vida por culpa de ellos, de la forma en cómo ellos están robándole el dinero al pueblo, de la forma en cómo existe realmente una cleptocracia en el país. Ese es el trabajo realmente más fuerte que necesitamos hacer para desmoralizar a la dictadura, porque la realidad es que esa es la forma que los debilita aún más que el dinero, que ellos no se crean que ellos tienen la fuerza para dominar y sostenerse en el poder. Y el tercer elemento que es muy importante y que tal vez a los que son muy categóricos y principistas creen que no hay que hacerlo, pero hay que buscar gente dentro del círculo de poder que esté dispuesta a darle la espalda a la dictadura y socavarlos desde adentro. Hay militares, hay magistrados, hay ministros que no quieren seguir con esta gente y hay que jalarlos del otro lado. Eso no significa premiarlos, significa que cuando entre uno a una transición democrática, estas personas no van a pasar por el mismo proceso de judicialización que otros tienen que pasar, como son los mismos Ortega. Pero esos son realmente los 3 ejes de resistencia mínimos que necesitan tenerse. Y sí, por razones culturales de la tradición cultural nicaragüense, una cara cuenta. Y una cara cuenta para que muestre
que el pueblo no está solo. Lamentablemente es cierto, tenemos un liderazgo un tanto narcisista que se ve en el espejo o hoy en día en la pantalla de Zoom, más que ver a la gente. Pero yo creo que es un proceso de aprendizaje por el que se está pasando y que vamos a ir llegando a un momento en donde aparezcan otros líderes que hagan este rol. Ahorita la gente dice dentro de estos grupos cívicos que no hace falta tener un líder, que ellos pueden lograr ese objetivo organizándose y movilizándose. Veamos a ver si pasa. Realmente esto es una batalla cuesta arriba y no quiero justificar la pasividad en cómo opera, por ejemplo, esta organización Monteverde, pero parte de su lentitud es porque todo mundo tiene a su familiar en Nicaragua con una pistola en la cabeza. Otros, lamentablemente, siguen con esta cultura de la extrema derecha. Bueno, no solamente la extrema derecha, pero hay realmente una dificultad de subordinar tu agenda ideológica por la agenda democrática. Y eso es un problema grande. Y el tercer elemento es una desconfianza personal a individuos en particular. Entonces, eso realmente ha sido autodestructivo, o tal vez no autodestructivo, pero no ha sido conducente a aumentar más la velocidad de la organización política. Pero con todo y todo, la cosa va. Lo que pasa es que, nuevamente, el nivel de frustración, como el colega que habló originalmente tiene, pues te hace realmente mandar a la mierda todo esto, es cierto. La verdad es que uno realmente se cansa de lidiar con estas situaciones, pero es lo que hay. Y realmente olvidémonos de elecciones. Aquí no podés pensar en elecciones en un país como Nicaragua. Aquí realmente lo que tenés que hacer es hacerle la vida difícil a estos dictadores. Gracias, Manuel. Sí, yo pienso que voy a meter aquí mi opinión, pero yo pienso que los políticos o politicólogos o aprendices de la sociedad, de la incidencia, tratando de hacer incidencia, hay un grupo que están tratando de ser un político, un líder, un caudillo o algo parecido para llegar a una futura presidencia. Mas yo pienso que por su alcance personal no van a llegar a ningún lugar, no vamos a llegar así, sino más bien es con la capacidad de que incluyamos y que consideremos abarcar a diferentes grupos y personas para llegar a ese momento que nos toque movernos a una nueva etapa de vida. Debo confesar que yo, en lo personal, para mí es difícil ciertos personajes de la política histórica de Nicaragua. Hay ciertos personajes con el que se me hace difícil compartir, pero no los critico públicamente porque no contribuye. Entonces trato de en lo personal, internamente, puedo hacer un comentario, pero públicamente no, porque pues hay que dejar que todos participemos. Manuel, hay dos personas que están pidiendo la palabra. ¿Nos da tiempo? Bueno, Zapata ya bajó. Sería solo Lula. ¿Nos da tiempo para una preguntita más o cómo estamos con el tiempo? Sí, una pregunta más. Solo una. Yo creo que usted tiene razón de dudar de 1, 2, 3, 4, 5 personas. No la culpo. Pero yo creo que la responsabilidad recae sobre ellos sobre ellos yo debería decir sobre nosotros, porque yo formalmente soy parte del Grupo Monteverde, pero realmente mi rol trata de ser más de apoyo, digamos, técnico
de andar ahí con esa babosada de que yo quiero ser presidente de Nicaragua. Pero yo creo que eh, falta que este grupo visibilice un pacto de adhesión a los principios y la práctica democrática y deletrear en qué consiste eso. Si nosotros subordinamos la historia del pasado, de donde vienen muchos, y ponemos por delante el sacrificio y el riesgo que uno está dispuesto a poner por una causa específica, bien especificada y bien deletreada, yo creo que eso le da garantías a gente pensante, aún pensando con la emoción, de que esto puede ir a algún lado. Pero si el grupo realmente se mete en una masturbación intelectual de no definirse políticamente en qué consiste eso que quieren hacer democracia, entonces yo creo que la duda de ustedes es legítima. Y ahí pues creo que es cierto, pero de parte de los nicaragüenses hay que resolver muchos demonios que son producto de esta dictadura. Uno es el ataque contra el MRS, hasta dónde uno quiere llegar con eso. Otro es realmente, para mí el tema más problemático es un tema generacional. Estamos lidiando con dos generaciones, una generación que conoció a los Ortega como la mía. Yo nací con la dictadura de Somoza, crecí con Ortega, me fui a Nicaragua y volví con Ortega. Pero la mitad de los líderes cívicos en este momento son gente joven que nació ya cuando Ortega estaba asumiendo un rol preponderante en la política después de la Revolución Sandinista y asumió el poder. Entonces desconocen qué tan radical y qué tan autoritario y qué tan brutal es este hombre. Y ese ha sido el principal obstáculo para la movilización política en Nicaragua, la subestimación permanente de este tipo de dictador. Yo creo que prácticamente todos los nicaragüenses hemos nacido bajo una dictadura. Qué tristeza, clase de statement, es increíble. Adelante, Lula, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Manuel. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, gracias. Tengo dos preguntas. Una, bueno, lo que yo he notado pues es de que falta mucho educación en los nicaragüenses, educación política sobre lo que es democracia. Por ahí andan, o sea, yo veo cómo la población nicaragüense busca un líder, un caudillo por el cual ellos van a dar toda su vida. Y en realidad eso no viene de un ser de un ser que entiende lo que es la democracia, porque caemos a lo mismo, caemos en seguir a un líder ciegamente sin saber que todos somos parte de la solución y que todos tenemos el derecho y el deber de participar. Pero ahí andan, cuando sale un líder de otro país, ya no quiero mencionar nombres, pero líderes autocráticos, y ahí andan detrás de ellos, y ay, que ojalá que Nicaragua sea así, que nos consigamos un líder. Entonces, como no consiguen ese líder, empiezan a echarle tierra a todos los que hay en Nicaragua. Entonces, a mí me parece que esa es falta de educación. Tenemos un problema terrible de ignorancia política. Y no sé qué se puede hacer. O sea, creo que debería alguna de las ONG que han conseguido fondos buscar cómo llevar esa educación a los nicaragüenses, pues. Ahora, la segunda es el caso de migración.
de migración, el problema de la migración en Estados Unidos. A mí me parece que ese es un problema grave y como todo gobierno, los gobiernos tardan mucho tiempo en moverse. En el caso de Ortega, que venía traficando migrantes a través de Nicaragua, lo hizo por muchos meses sin que el gobierno de los Estados Unidos dijera nada. Y muy pocos decían qué es lo que está pasando. Y era un plan que él se tenía ya para que, primero, porque eso le da a él importancia a nivel internacional y que no Estados Unidos y estar retando a Estados Unidos, y además de que Estados Unidos no le siga poniendo sanciones, porque si no él va a seguir haciendo lo mismo. Entonces es un problema grave porque estamos en época electoral y siempre esas cosas salen a relucir a la hora de las elecciones. Y me preocupa pues que la oposición tampoco hizo mucho ni dio mucha ayuda para ver ese problema, para que pudieran hablarlo con los senadores, con ir a cabildear pues a Washington, a ver cómo se hacía para cerrarle esa llave a Ortega, si es que se puede de alguna forma hacerlo. Pero yo creo que es un tema muy importante, y porque la cantidad de inmigrantes que han venido en el último año es nunca vista. A ver si tienes algo que decir sobre este caso y si se han hecho esfuerzos para cabildear en Washington sobre alguna respuesta a Ortega. Gracias. Vea, sobre este último tema, le puedo decir que fue mi organización la que alertó al gobierno de Estados Unidos de la tendencia que estaba ocurriendo. Documentamos el número de vuelos y el número de pasajeros que estaban viniendo. Y el gobierno de Estados Unidos respondió en noviembre yendo a Haití y Cuba, cuando que dio como resultado la eliminación de los vuelos charters. Claro, ya llevaba Nicaragua facilitando este proceso por más de 9 meses, y especialmente de los cubanos, pues desde noviembre del 2021. Ahora ya no hay vuelos charters. Creo que la presión de Estados Unidos debe existir y debe haber una sanción hacia aviación civil. Nosotros nos hemos reunido varias veces con el gobierno de Estados Unidos para insistir en que esa penalización ocurra, porque realmente fueron 160,000 personas las que pasaron por Nicaragua en vuelos charters durante el 2023. Y eso, pues, junto con la expulsión de nicaragüenses, realmente llegó a representar prácticamente más del 5% de toda la migración que llegó a Estados Unidos. Entonces, sí, ha habido movilización, ha habido presión. Creo que la respuesta de Estados Unidos ha sido insuficiente, y eso refleja más la ambivalencia de esta administración sobre qué hacer con Nicaragua. Ellos tienen una filosofía de creer que las sanciones tienen que tener el objetivo de sentar al régimen a negociar, y como no han visto ese resultado, han detenido las sanciones. Y el trabajo de nosotros es convencerlos que las pocas sanciones que han habido han tenido un efecto sobre el margen de movilización política de la dictadura. Entonces hay que seguir en eso. Sobre su primera pregunta, muy de acuerdo. Vea, en la historia democrática de Nicaragua puede tener un máximo de 15 años, de 1990 al 2007 más o menos. Y en ese periodo se creó en 1991 un pensum curricular de educación cívica ciudadana para los jóvenes nicaragüenses en las escuelas. Ese programa, que de hecho fue creado por Humberto Belli,
tuvo una duración de 10 años nada más. Eventualmente fue sustituido y Ortega lo eliminó completamente. Y es lamentable porque sí, estadísticamente, hay una correlación estadística entre la formación académica en ciencias políticas y la adherencia a la práctica y al principio democrático en todo el mundo. Entre más departamentos y universidades con programas de ciencias políticas, mayor el nivel de democracia en tu país. Y Nicaragua ni siquiera tenía un departamento de ciencias políticas hasta hace 10 años. Entonces eso te dice algo porque no le enseñas a tu población las herramientas más rudimentarias de lo que significa la democracia y lo que significa el ejercicio de la autoridad política. Y cómo la democracia realmente no es solamente el proceso electoral, sino el respeto al Estado de Derecho, el rendimiento de cuentas, la transparencia, el respeto a la pluralidad social y política en el país, así como también al ordenamiento jurídico y a las libertades cívicas. Y eso es un trabajo bestial que hay que tener. Vivir en una democracia realmente es dificilísimo, porque tenés que lidiar con cada ciudadano que votó y que te hace responsable de la ejecución de la cosa pública en tu país. Por eso las dictaduras prevalecen. Y en este momento estamos lidiando en El Salvador con una realidad muy cierta. La gente cree que Bukele es lo máximo, pero no lo es. Unos datos interesantes. Durante Bukele migró más gente que en los últimos 30 años de la historia reciente de El Salvador. ¿Cómo es posible que si el maje era tan cool como dice que él, se fue tanta gente? Porque realmente lo que vimos era que la preocupación de la gente por la concentración del poder de Bukele los motivaba a irse del país, pero no lo decían. Que el maje ha endeudado al país más que en cualquier otro momento de la historia del país. Ha aumentado el déficit fiscal, ha aumentado el déficit comercial del país. Es el país más endeudado de América Latina en términos per cápita. Entonces, es un desastre, pero logró concentrar el poder político. ¿Por qué? Porque los salvadoreños se embriagaron con la idea del espectáculo que ha dado el presidente sobre su criminalización de las maras. Pero lo que llegó a hacer es realmente darles el tiro de gracia, porque cuando Bukele llegó, ya las maras ya iban en decadencia. Entonces, sí, la ignorancia es atrevida, no hay duda, y ante la falta de herramientas y conocimiento, pues el papel aguanta todo. Y eso es una de las grandes debilidades con las que tenemos que lidiar, y los nicaragüenses tenemos mucha caña que moler en ese aspecto. Antes de hablar de organización y de oposición, tenés que prepararte. Y eso es una insistencia que hacemos nosotros todo el tiempo, pero de ahí, la respuesta que me dicen es: uno no es profeta en su tierra. Gracias. Ese era el siguiente tema que ya por falta de tiempo no vamos a tocar. Saludos al 9 de febrero, este viernes, el primer aniversario de la liberación de los 222, los 100 presos políticos, y a don Will y sus familiares. Medardo Mairena hoy en Café con Voz señalaba que hay que sobrevivir, hay que trabajar. Saludos a la embajadora Lina Ajoy, señora embajadora de Costa Rica en El Salvador, que estaba con nosotros, los expresos políticos que están con nosotros, asilados, inmigrantes y nicaragüenses en el territorio. Está de todo una buena representación de Nicaragua en esta sala. Les agradezco que nos hayan acompañado, le agradezco mucho a Manuel. Lo oí muy relajado, lo oí muy bien. Gracias a esta sala por verlo a él sentirse cómodo y que las preguntas fluyeran de la manera que se hicieron. Te lo agradezco mucho, se los agradezco a todos ustedes, y y a Saslaya, muchas gracias, amiga. Es tan humilde, tan correcta, que no quiso hablar, no quiso tomar protagonismo. Gracias, Manuel, buenas noches. Buenas noches, con gusto.
Otro día geopolítica que tanto me fascina. Que viva Nicaragua libre, amigos. ¡Que viva! Que viva. Que viva.